Hola a todos los amigos de Opina TV. Es un placer estar nuevamente con vosotros este fin de semana. Y aunque yo no pueda verlos, sé que están allí para ver y oír a nuestros invitados, quienes semana a semana nos comparten información valiosa y traen conocimientos importantes para cuidar nuestra salud, defender nuestros derechos y avanzar como seres evolutivos. En el mundo de hoy los eventos suceden con velocidad vertiginosa y cambiante, y no son precisamente eventos de los cuales podamos alegrarnos o permanecer indiferentes. Por eso nosotros tenemos que ajustar nuestras acciones al ritmo de lo que está ocurriendo y privilegiando aquello que es más urgente y nos afecta de manera directa. Por ello, a usted que ya sabe que en este espacio solo publicamos cosas trascendentes, lo invito a permanecer pendiente de este programa escuchando atentamente, porque lo que tengo que revelarle hoy debe interesarle, pues se trata de su libertad, de su soberanía y de su seguridad, cosas que ahora mismo, en este momento, se encuentran bajo grave amenaza. Por eso, le pido que le dé un me gusta, que se suscriba tocando la campanita y comente libremente para poder mantener a Opina TV en el aire, ya que esto no es financiado ni patrocinado por nadie y por ello sus comentarios son valiosos, como lo es también si usted comparte este video con sus amigos y familiares. Dicho esto, sigamos pues. Mientras la mayoría de la humanidad permanece dormida plácidamente, hablo en términos figurados, no solo desinformada, sino desinteresada de las cosas realmente trascendentes, porque su conciencia no les permite acceder a mayores niveles, hay otros que en cambio están sumergidos en fanatismos, aplaudiendo a su ídolo de turno, y pocos, muy pocos en realidad, siguen los acontecimientos de manera objetiva y desapasionada, buscando la verdad y haciendo lo posible para transmitirla oportunamente. El Ecuador es un país pequeño en la geografía mundial, y no me refiero a su tamaño en kilómetros cuadrados precisamente, ni a su Producto Interno Bruto, sino por su trascendencia en la geopolítica. Sin embargo, dentro de los 194 miembros de la ONU, las decisiones de nuestro gobierno sí que son importantes como las de cualquier otro, para dar fuerza a los derechos de sus ciudadanos y servir de buen ejemplo o de mal ejemplo, dependiendo, frente al resto del mundo. Hoy tengo preparada una entrevista a dos de las inteligencias artificiales más consultadas para pedirles que nos respondan sobre un tema de enorme importancia, indicando qué es lo que ocurre, ha ocurrido y ocurriría cuando un gobierno de cualquier ideología política quiere someter a su pueblo por medio del miedo para imponer leyes que coarten las libertades ciudadanas. Pero antes creo necesario aclarar qué son estas cosas llamadas inteligencias artificiales como ChatGPT y Gemini, que son las que hoy vamos a escuchar, y al respecto debo indicar que el calificativo de inteligencias artificiales para muchos no es muy apropiado, ya que lo principal que hacen es, al menos por ahora, realizar tareas de búsqueda rápida, resúmenes, diseños gráficos, ilustraciones y videos, siempre en tiempo que a una persona normal le podría tomar varias horas o días inclusive, dependiendo de la complejidad de la tarea asignada. Todo esto es muy útil y práctico, ciertamente, porque reduce la participación de muchas personas, pero a la vez esto podría estar causando un daño severo al empleo, porque estas personas que sufren el desempleo producto de estas inteligencias artificiales están ganando generalmente un sueldo que les permite llevar su sustento a casa y luego ya no tendrán ese ingreso. Por eso, y aunque no será el tema central de este programa, tenemos que señalar sin temor a equivocarnos que la inteligencia artificial ya es la principal causa de desempleo en el mundo y esto recién empieza. Dentro de la tarea de búsqueda rápida, las inteligencias artificiales pueden darnos respuestas rápidas sobre cualquier tipo de acontecimientos históricos, sea que se trate de las guerras del Peloponeso, la batalla de Trafalgar, la conquista de México, la guerra de las Malvinas, lo que usted se imagine. O cosas como el invento del teléfono, el descubrimiento de la penicilina, las leyes de la termodinámica
o la síntesis de las hormonas tiroides, etcétera, etcétera, etcétera. O la biografía de cualquier personaje que usted desee saber. Usted puede pasar horas y horas aprendiendo de todo, como un anticipo a lo que sería el Neuralink que ha anunciado Elon Musk, el cual se podrá implantar, según ha dicho él, en el cerebro de un ser humano para iluminarlo con diversidad de conocimientos, incluyendo el aprendizaje de nuevos idiomas, sin necesidad de ir a una universidad. Así está de avanzado el mundo de la tecnología, que por un lado es fascinante, pero por otro lado, la verdad es que nos mete un poco de miedo. Pero de esto nos ocuparemos a fondo en otro podcast. Por ahora, centrémonos en el tema propuesto para hoy, que es saber y comprender lo que ocurre, ha ocurrido y ocurriría cuando un gobierno de cualquier ideología política quiere someter a su pueblo por medio del miedo para imponer leyes que coarten las libertades ciudadanas. Pues esto no es nuevo, ni estas malas artes son patrimonio de una u otra corriente política. Lo que sí es nuevo son algunas de las herramientas que hoy se utilizan para coaccionar a la ciudadanía y someterla utilizando ese miedo, ese temor, para engañar a unos y quebrar la voluntad de los que se resistan al engaño. Empecemos por ChatGPT, una de las plataformas más utilizadas. Hola ChatGPT, dime si es posible que un gobierno autoritario pueda incentivar, impulsar o promover la delincuencia en su propio país a fin de poder sembrar el caos y el temor para introducir leyes que sean coercitivas contra la ciudadanía. Hola. Sí, es posible. A lo largo de la historia, algunos regímenes autoritarios han utilizado la estrategia de fomentar o permitir cierto grado de delincuencia o desorden. Esta táctica puede generar un clima de miedo y justificar la implementación de medidas más estrictas o coercitivas, presentándolas como necesarias para restablecer el orden. Este enfoque se ha visto en diversos contextos, donde los gobiernos aprovechan la inseguridad como excusa para concentrar más poder y limitar las libertades civiles. No obstante, cada situación es compleja y depende del contexto específico de cada país. Me gustaría saber de casos concretos que tengas archivados. Claro. Un caso conocido es el de la Alemania nazi en la década de 1930. El régimen de Hitler permitió y en algunos casos fomentó la violencia en las calles, como la de los camisas pardas SA, para crear un clima de caos que justificara medidas de control social más estrictas. Otro ejemplo se puede encontrar en ciertos regímenes durante la Guerra Fría, donde la inestabilidad social se usó como pretexto para instaurar leyes más represivas. En América Latina, algunos gobiernos militares también recurrieron a tácticas similares, utilizando el temor al crimen o a la subversión como justificación para concentrar el poder y restringir las libertades civiles. Estos casos muestran cómo algunos regímenes han manipulado la percepción de inseguridad para reforzar su control. Si necesitas más detalles o algún otro ejemplo, me dices. ¿Qué me puedes decir sobre cosas como las amenazas de bomba, lo cual mete mucho miedo a la gente, obligándolas a desalojar lugares y paralizando las actividades administrativas, judiciales y comerciales, o incluso los anuncios de inminentes catástrofes naturales sin fundamento? Exactamente. Los falsos avisos de bombas o amenazas similares son tácticas que algunos gobiernos autoritarios o grupos de poder han utilizado para sembrar pánico en la población. Al generar un estado constante de alerta y miedo, las autoridades pueden justificar medidas de emergencia, aumentar la vigilancia y limitar las libertades individuales. Las advertencias sobre falsas catástrofes naturales son otro medio para distraer a la población. Este tipo de estrategias no solo generan caos y desconfianza, sino que también pueden ser utilizadas para desviar la atención de otros problemas o consolidar el poder. Así, la percepción de una amenaza constante puede servir como herramienta para manipular la opinión pública y justificar medidas autoritarias. Desde un punto de vista psicológico, ¿cómo se debilita la voluntad de una persona o de una población cuando se manipula a través del poder con el miedo, el temor o con cuestiones que tengan que ver con la inseguridad pública? Desde la psicología, sabemos que el miedo y la inseguridad pueden ser herramientas muy potentes para debilitar la voluntad de las personas, porque activan una respuesta constante de estrés y ansiedad. Esto puede llevar a un estado de indefensión aprendida,
en el que las personas sienten que no tienen control sobre su entorno y se vuelven más pasivas, menos propensas a cuestionar la autoridad o las decisiones que se toman. Además, el miedo prolongado puede erosionar la confianza social y la cohesión comunitaria, lo que hace que las personas se sientan más aisladas y menos capaces de organizarse o resistir. Dime, ¿qué tipo de personas son las más fáciles de manipular o más propensas a sucumbir ante amenazas que causen miedo o a la manipulación por medio de un terrorismo de Estado? En general, las personas que son más vulnerables a la manipulación a través del miedo suelen ser aquellas que ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o estrés. Por ejemplo, las personas que tienen menos acceso a la educación, que carecen de redes de apoyo social sólidas o que han experimentado traumas previos pueden ser más susceptibles. Una de las cosas que más debe preocuparnos en los actuales momentos es precisamente la vulneración de nuestros derechos de libertad, contemplados en nuestra Constitución política a partir del artículo 66 y los derechos de protección estipulados a partir del artículo 75, porque constituyen la esencia o médula de toda la normativa desarrollada en los distintos cuerpos jurídicos que nos permiten autoproclamarnos un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, etcétera, conforme está declarado en el artículo 1 de nuestra Carta Magna. En otras palabras, si estos derechos, los de libertad y los de protección, no son respetados, viene a ser como permitir que se derribe el muro de contención que nos protege de un albañal contaminado con todo tipo de residuos orgánicos y químicos, que de no estar allí aquel muro nos ahogarían las pestilentes aguas de la podredumbre en medio de las heces. Todos los derechos tienen enorme importancia, pero entre los derechos cuya violación causa estragos más graves y directos vinculados a la temática de la cual hablamos hoy, están algunos como el derecho a opinar y expresar nuestro pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones, que está contemplado en el numeral 6 del artículo 66 de nuestra Constitución. Tenemos también el derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros derechos ni causar daño a las personas o a la naturaleza, contemplado en el numeral 12 del artículo 66 antedicho. Tenemos asimismo el derecho al honor y al buen nombre. Dice la norma que la ley protegerá la imagen y la voz de la persona, contemplado en el numeral 18 del artículo 66. Tenemos también el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Dice la norma que la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán de la autorización del titular o del mandato de la ley, según así está dispuesto en el numeral 19 del artículo 66 de nuestra Carta Magna. Ahora veamos el derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual. Entiéndase esto último como correo electrónico, muy en boga y todo el mundo sabe lo que es esto. Esta no podrá ser retenida, dice la norma, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención judicial. Ojo, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo de forma de comunicación. Así está dispuesto en el numeral 21 del artículo 66 de nuestra Carta Magna. También tenemos el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Dice la norma que no se podrá ingresar en el domicilio de una persona ni realizar inspecciones o registros sin autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante en los casos y forma que establezca la ley. Así está claramente dispuesto en el numeral 22 del artículo 66 que ya hemos mencionado. Son 29 numerales contenidos en ese artículo 66 de nuestra Carta Magna, algunos de los cuales contienen varios literales, y yo apenas he compartido los que me parecen más vinculados con el tema que estamos tratando. En cuanto a los derechos de protección, me voy a referir a unos cuantos que actualmente están siendo violados
por medio de las últimas enmiendas de la Asamblea Nacional o reformas, la cual no tiene facultad para cambiar las normas constitucionales. Y tendrán aquellos asambleístas que han incurrido en esto o que han callado, repito, tendrán que rendir cuentas en su momento por sus acciones y omisiones. Algunas de estas normas son las siguientes. El artículo 75 de nuestra Constitución dispone que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso, enfatiza la norma, quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. Tenemos tenemos el numeral 2 del prenombrado artículo 75 que dispone a la letra: se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Clarito, ¿verdad? En el numeral 7 del mismo artículo 75 tenemos ahora el literal A, que dice lo siguiente: nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. Clarito también, ¿verdad? En el literal E del numeral 7 del mismo artículo 75 se dispone que nadie podrá ser interrogado, ni aun con fines de investigación por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto. Y para concluir esta parte, tenemos en el literal K del numeral 7 del mismo prenombrado artículo 75 de la Constitución, la disposición del derecho a ser juzgado por una juez o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. Una vez más, está clara la situación. Una de las cosas odiosas que lamentablemente tengo que decir en honor a la verdad es que a veces no es suficiente ostentar un título en derecho, si es que el profesional titulado en la universidad que sea carece de una formación cultural estructural, de manera que está reducido en su capacidad interpretativa, con el agravante de que sus valores éticos y morales pueden ser precarios. Aquellos profesionales, que por desgracia no son pocos, actúan con un grado de ignorancia vergonzosa, porque nunca han asimilado lo que es la Constitución, ni en su conciencia ha calado la idea de la democracia, la libertad y la soberanía. En un panorama como el señalado, el abuso del poder encuentra terreno abonado para que la mala hierba de la tiranía y la opresión crezca sin límites, cubierto por el aplauso ensordecedor de un pueblo envilecido y sin autoestima. Desgraciadamente, la ambición desmedida de nuestros mandatarios, cada uno en su turno, sumado a la pérdida de valores éticos y morales generales, nos ha arrastrado de manera sistemática hacia el caos, en el cual la Constitución se ha convertido en letra muerta. Y lo peor es que esto sucede en medio del apoyo de ciertos segmentos de la sociedad, no solo de quienes, ya sea por sus actividades profesionales distintas al tema, o por su falta de preparación académica, o por un enfermizo fanatismo ideológico, o por protervos intereses personales, repito, no solo por estas causas, sino también por la apatía o desidia de profesionales del derecho que parece que les hubiesen regalado el título o en el camino de su ejercicio profesional se les hubieran robado el cerebro, ya que sus opiniones son tan inocentes como podrían ser las opiniones de un niño de 3 años respecto al daño que puede ocasionar en su dentadura el exceso de los caramelos y otros dulces. Pero conforme lo manifesté al principio, también consulté sobre este tema a la inteligencia artificial llamada Gemini, y allí va lo obtenido. Hola Gemini, quiero saber qué tan factible es que un gobierno, con el fin de imponer ciertas leyes violatorias a las libertades, promuevan la delincuencia para obtener ciertos objetivos. Es una pregunta muy interesante.
Históricamente, algunos gobiernos autoritarios han utilizado tácticas de miedo y violencia para mantenerse en el poder, pero esto no es sostenible a largo plazo. La comunidad internacional y las propias poblaciones suelen rechazar estas prácticas. ¿Qué te lleva a hacer esta pregunta? ¿Hay algo específico que te preocupa? Sí, quisiera saber si debido al momento que vive la humanidad y dado que antes ya se han dado estas cosas, si un gobierno cualquiera que sea, si tiene la totalidad del poder, puede llevarlo en algún momento a prácticas de esta índole. Sí, es posible. La historia nos muestra que algunos gobiernos, en su búsqueda de poder absoluto, han recurrido a tácticas extremas, incluso fomentando la violencia para mantener el control. Es una situación compleja y preocupante. ¿Quieres que hablemos de algún ejemplo histórico en particular? Me gustaría saber si tienes en tus registros ejemplos que me puedas ofrecer. Claro, puedo darte algunos ejemplos históricos. Por ejemplo, el régimen de Stalin en la Unión Soviética, el de Hitler en la Alemania nazi o el de Pinochet en Chile. ¿Quieres que te cuente sobre alguno en específico? Podría ser el régimen de Pinochet en Chile, que está más fresco en nuestra memoria y más cercano a mi país, Ecuador. El régimen de Pinochet en Chile es un ejemplo cercano. Durante su dictadura, hubo graves violaciones a los derechos humanos, represión política y violencia estatal. Es un periodo oscuro en la historia de Chile. ¿Quieres que hablemos más sobre este tema o tienes alguna otra pregunta? Quiero ser un poco más específico. A veces hay brotes no solo de violencia, sino de delincuencia. Me refiero a delincuencia común, asaltos, robos, secuestros, tráfico de estupefacientes, etcétera, etcétera. ¿Es posible o hay en la historia ejemplos de que esto se puede impulsar políticamente desde un gobierno que tiene como fin imponer leyes drásticas que puedan atentar contra los derechos humanos y las libertades? Sí, ha habido casos en la historia donde gobiernos han utilizado la delincuencia como herramienta política. Por ejemplo, algunos regímenes han permitido o incluso fomentado el crimen organizado para crear un clima de miedo y justificar medidas represivas. Es una táctica peligrosa y condenable. ¿Quieres que hablemos de algún caso específico? Sí, claro. Háblame de casos específicos que puedas mencionar. Sí, puedo darte algunos ejemplos. En la Rusia de Stalin, el gobierno creó una atmósfera de miedo y paranoia, donde la delincuencia común se utilizaba para justificar la represión política. También está el caso de la Alemania nazi, donde el régimen utilizó grupos criminales para perseguir a minorías y opositores políticos. ¿Quieres que hablemos más sobre alguno de estos casos? ¿Cómo utilizaría un gobierno el tema de la delincuencia? ¿Tendría que el gobierno mismo estar involucrado en esa delincuencia para poder promover los asaltos, los secuestros, etcétera? No necesariamente. Un gobierno podría permitir que la delincuencia prospere sin intervenir, creando un ambiente de caos. También podría infiltrar organizaciones criminales para manipularlas y usarlas en su beneficio. O incluso podría crear grupos parapoliciales que operen al margen de la ley. ¿Quieres que te dé ejemplos de cómo ha ocurrido esto en la historia? Sí, por favor. Aparte de lo ocurrido en la Alemania nazi y en la Rusia de Stalin, también en Rumanía, durante el régimen de Ceausescu, el gobierno utilizó la policía secreta y la delincuencia común para reprimir a la población y mantener el control. También está el caso de la Cuba de Castro, donde el gobierno utilizó la delincuencia para justificar medidas represivas y silenciar a la oposición. ¿Quieres que hablemos sobre cómo estos gobiernos utilizaron la delincuencia como herramienta política? Quiero que me confirmes que esto no tiene nada que ver con derechas ni con izquierdas, ni con ideologías políticas determinadas, porque, como hemos visto, tenemos por un lado casos como el régimen de Pinochet, que todos saben fue de derecha, y al otro extremo tenemos casos como el de Cuba, que es de izquierda, y tenemos regímenes fascistas además, como fue el caso de la Alemania nazi. Tienes toda la razón. Los ejemplos que hemos visto no tienen que ver con ideologías políticas específicas. Tanto regímenes de derecha como de izquierda han utilizado la delincuencia como herramienta de control. Lo importante es entender cómo el poder puede corromper y llevar a este tipo de prácticas, independientemente de la ideología. ¿Quieres que veamos algún ejemplo más? Quiero que me hables de una manera genérica involucrando los casos que hemos mencionado: la Cuba de Castro, el Chile de Pinochet, la Rusia de Stalin y la Alemania nazi, que son al menos 4 casos distintos en cuanto a ideologías políticas. En todos estos casos,
Los gobiernos utilizaron la delincuencia como una herramienta para mantenerse en el poder. Crearon un clima de miedo y caos, permitiendo e incluso fomentando la delincuencia, para justificar medidas represivas y silenciar a la oposición. Es una táctica común en regímenes autoritarios, independientemente de su ideología política. ¿Quieres que te dé ejemplos específicos de cómo funcionó esto en cada caso? Me gustaría que profundices en el tema de cómo incentivaron o promovieron la delincuencia común en la Rusia de Stalin. En la Rusia de Stalin, el gobierno creó un ambiente de caos y miedo, permitiendo que la delincuencia común prosperara sin intervención. Esto generó una sensación de inseguridad en la población, lo que permitió al gobierno justificar medidas represivas y consolidar su poder. ¿Te gustaría que te diera ejemplos de cómo se manifestó esto en la vida cotidiana? Sí, por favor. Por ejemplo, la gente tenía miedo a salir a la calle de noche ya que los robos y asaltos eran comunes. Los mercados negros eran peligrosos, con asaltos y estafas. Incluso dentro de sus propias casas la gente se sentía insegura, ya que las bandas criminales a veces irrumpían en las viviendas para robar. Ok, es todo por ahora. Te agradezco mucho. No deja de ser interesante la forma como responde cada una de estas dos inteligencias artificiales. Mientras ChatGPT ofrece respuestas más amplias, Gemini nos da respuestas cortas y hay que ir repreguntándole para obtener los datos. Pero lo que más me llamó la atención de Gemini fue cuando de entrada ante mi primera pregunta respondió con otra pregunta diciéndome: ¿qué te lleva a hacer esta pregunta? ¿Hay algo específico que te preocupa? Como hemos podido escuchar, el chiste se cuenta solo, pero el fanatismo es una venda muy densa que impide ver lo obvio. De cualquier modo, juzguen ustedes, amables seguidores, de acuerdo a su razonamiento. Gracias por vuestra atención y nos veremos la próxima semana, si así lo quieren. Que lo pasen muy bien todos.